Voy a hacer un comentario más, en este caso el quinto, del libro El imperativo estético de Peter Sloterdijk, de este libro traducido recientemente en la editorial Akal, y voy a hacer hoy un comentario de la quinta sección del libro que se titula Conditio Humana. El primero de los textos incluido en esta sección se titula Ensayo sobre la vida de los artistas heterodoxos, derrochadores, caídas, caos, habitantes. En él indica en la página 250 que la filosofía nació cuando los magos griegos, los yatromantes o médicos divinos de los tiempos del trance y la magia, se instalaron en las ciudades y aprendieron a someterse a las reglas de la mediación urbana. Es algo que se podía encontrar también en El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli o, por ejemplo, en el libro de Peter Kingsley, En lugares antiguos del saber, donde dedica una parte importante a la magia y a la iatromancia y al tipo de sabiduría prefilosófica o que tuvo que ver con el origen de los presocráticos y también de los pitagóricos. Se plantea luego la pregunta: ¿quién que no fuera interiormente un criminal se habría atrevido a buscar razones para los fundamentos del mundo? Era inquietante que aquel hombre, sin dar una razón última, transitara por la región de las últimas cosas, cuando la región de las últimas cosas es a veces la de los demonios. Aquí se refiere a Sócrates y sobre todo a la cuestión de Sócrates, que pareciera un heterodoxo, alguien que no cree en los dioses, y aquella famosa fórmula atenienses: yo creo en ellos más que ningún otro de mis acusadores y me entrego a vosotros y al Dios a fin de que me juzguéis como creáis mejor para mí y para vosotros. Así empezó Sócrates a explicarse a sí mismo y sobre todo a afrontar el juicio sobre la impiedad, la sebeya. Él aparecía como alguien que se autodeclaraba como un sujeto que creía como ningún otro. Y en este alegato de creer como ningún otro, lo que estaba era, según Sloterdijk, manifestando ya de entrada la disidencia como el elemento que refleja el modo urbano de ser inteligente. Y esta señala oportunamente esta escena de la disidencia o de la heterodoxia es la escena original de la modernidad, esta especie de primera vez, que es un primera vez que disiente con respecto al cauce habitual del modo de las creencias. Creo más que ninguno de mis acusadores. Este es, según este filósofo, el momento crítico de lo que llama la revolución mundial del alma. Y sobre todo la cuestión de cómo se entiende la ciudad como el lugar en el que se tenían que decidir las desigualdades y los porvenires desiguales de la gente sin destino, y donde se planteó la pregunta sobre la diferencia entre los felices y los infelices y qué es lo que eran los hombres esencialmente. Es decir, es una pregunta por los destinos desparejados, pero también tiene que ver con aquel coro trágico de Sófocles, que declaraba que había muchas cosas monstruosas en el mundo, pero la más temible de todas y la más monstruosa es el hombre, el famoso pasaje sobre el Deinos que va a interpretar con enorme sagacidad mucho tiempo después Martin Heidegger. ¿Por qué es el mundo? Se pregunta, volviendo sobre la filosofía antigua, Sloterdijk, todo lo que acaece, cuando lo que menos conocemos es el movimiento, la inquietud que somos. No nos ha enseñado la tradición que fue la caída la que nos hace sufrir en el mundo, en el movimiento que atraviesa el mundo y al que la vida humana consciente simplemente se somete. Quien cae experimenta la pasión absoluta que nada superior puede dominar, excepto la de aquel que se deja caer. El mundo, por lo tanto, es definido como el contenedor de todas las caídas. El que cae se golpea para experimentar el dolor y la irritación. El trabajo crea sin duda la división de poderes en la desesperación, y el arte como trabajo de los que trabajan de forma diferente es siempre al final un trabajo en la caída. Como las caídas no pueden ser artísticas, advierte en la página 255, los artistas que representan su caída muestran claramente la brutalidad del mundo y la ausencia de supuestos de nuestro naufragar en él. Una de las razones por las cuales el arte moderno está más cerca que cualquier otra forma en la expresión de la seriedad del ser desde las pinturas mágicas de las cavernas es por esta aproximación que tiene a la cuestión de la caída. Para alguien que cae
dice: desde una ventana, la fachada delante de la cual se precipita y las escenas de la vida detrás de las ventanas con las que su mirada puede tropezar no suponen ninguna diferencia. El arte puesto en caída, lo que llamaríamos casi la mise en abîme del arte, el arte puesto en caída libre, percibe una profundidad idéntica en las cosas que aparecen. Desde siempre el artista ha tenido presente la alternativa que es la de la caída, pero también la de habitar en lo que llama Sloterdijk una no casa. Los artistas son así definidos como los ecólogos de lo extradoméstico, los desconfiados de las residencias estables, los que viven de forma diferente. El siguiente capítulo de esta sección se titula Confesiones de un perdedor y comienza diciendo que finalmente se dio cuenta de cuál ha sido su error más persistente y dice: hube de esperar a cumplir 40 años para que se me abrieran los ojos. Desde la infancia había vivido con el prejuicio de que había que decir la verdad en toda circunstancia, y su vida así avanzó por la senda de una disimulada infelicidad. Y luego se produjo lo que llama el viraje, que supuso para su vida un nuevo comienzo. Y ese es el siguiente: la verdad sobre la verdad me reveló se le reveló un catastrófico fin de semana, y ahora dice: nadie le convencerá de que debo ser sincero a toda costa. Se lo revelaré a ustedes. Un buen día empieza con una gran mentira. Ningún sentimentalismo, ni un minuto de reflexión antes de empezar la gran juerga. Su programa, el de Sloterdijk, dice que es un programa de rearme, sonreírse a sí mismo 3 veces antes del desayuno en su stretching mental. La autocrítica para él es la bebida mañanera de los perdedores, y ahora lo que hace es tomar vitaminas inmateriales. Y en ese tomar vitaminas inmateriales se adentra en el arte de la mentira, y sobre todo advierte que mentir es vivir con deudas semánticas, y el arte consiste en ser tan contundente para él como un proyectil y no dejarse disuadir por ninguna instancia obstaculizadora, sea la moral o la honorabilidad burguesa, de lanzarse al gran escenario. Los ontólogos estratégicos, me gusta esta idea de los ontólogos estratégicos, como nosotros entendemos el mundo, lo entienden sobriamente. Todo es un teatro de competiciones y solo sobrevive quien mejor escenifica. Por tanto, nos encontramos inevitablemente en un mundo de performance. El siguiente ensayo se titula Mínima cosmética, y en él va a tratar sobre el destino ecológico del mundo y sobre qué es lo que ha sucedido en la historia o por qué la historia se puede entender como maestra de la vida. Y sobre todo quiere, dice, agotar el campo semántico de la bufonería y la patraña y hablar de la falta de seriedad de nuestras afirmaciones sobre el futuro. Estamos en el momento justo, dice, de entender lo que significa hacer historia para el futuro. Y en ese hacer historia para el futuro se refiere, por ejemplo, a Jean-Paul Sartre y a su concepción de las deudas, o a su concepción del curso del tiempo, y a la formalización o a las fórmulas que él empleó para el existencialismo como un estado del ánimo reinante en un cierto momento de la historia europea, y dice que el existencialismo es el tono de un tiempo en el que había una enorme sensación de vacío o una ausencia de terruño firme, que fue el que llevó a todo lo que era el culto al absurdo como una forma de tragedia barata que impregnaba la existencia. Hubo de transcurrir, dice en la página 266, mucho tiempo hasta que la absurda nube se disipó. Los últimos años 50 fueron los de las incesantes llamadas a la reconstrucción, y cuajó una nueva solidez. Así se hablaba del nuevo realismo, y positivistas de todos los países se unieron para bajar al suelo de los hechos, y en los años 60 vimos ondear las banderas de una nueva saciedad. Esta idea de cómo aparece este nuevo realismo en los años 50 es interesante para pensar también la emergencia y la disposición del nuevo realismo y el nuevo materialismo en la filosofía o en el pensamiento contemporáneo. Luego apareció un extraño concepto en el horizonte, que es el concepto de calidad de vida, y también se plantea la cuestión de qué fractura se produjo entonces, y él
señala que tuvo la sensación de que Herbert Marcuse se había convertido en un contemporáneo de Platón, San Pablo y Espartaco, y Adorno se abismó para siempre en conversaciones con el profeta Jeremías, la sombra de Mao Zedong, se unió al grupo de Tamerlán y Cortés, y Simón de Beauvoir y Gala Placidia descubrieron, aunque cautelosas, sus mutuas simpatías. Un nuevo Zeitgeist, un nuevo espíritu del tiempo, cobró forma, un espíritu de la destrucción del tiempo, cuyas señales ya se entrevieron en los años 70, que se hizo palpable en los años 80 y que ya corroboran masivamente ciertos comentarios personales. El mundo es, señala, un menú y nosotros tenemos que consumir y no desesperarnos. Tal es la base de la condición posmoderna. Solo tienes una vida, así que llena el plato, devórate a ti mismo y no dejes nada de ti. Si quedan restos, terminarán de todos modos en una bolsa negra de plástico. Nos deslizamos sobre el océano de los apetitos. Nuestra adicción a las sedaciones, ahí nuestra adicción, perdón, a las sedaciones, y en realidad lo que dice es nuestra adicción a las sensaciones, nos ha llevado a convertirnos en los últimos, a borrar los límites del mundo, y los límites y los últimos conservadores estoicos y cristianos han preservado los restos de fe en el espíritu de las misiones serias y las tareas objetivas, pero las grandes mayorías se han adherido desde hace tiempo a la descreída internacional, así la llama, a la descreída internacional de los consumidores finales, que es un término que aquí él rescata del pensamiento de Ernst Gellner. En su capacidad para consumir, el hombre del nuevo milenio percibe su posición en el vacío. Ya no está condenado a la libertad, sino a la frivolidad. Y es esta frivolidad la que nos encadena a lo que llamaríamos la voluntad de diversión, que ya no es expresión de la voluntad en el sentido convencional, porque en la cultura de la diversión, en la fan culture, la imagen tradicional del ser humano capaz de querer algo se ha vuelto completamente obsoleta. Nada hay en ella que se afirme como un principio básico. Los sujetos lo que quieren es divertirse y buscan despejarse, esparcirse, y la diversión es una ligera diferencia y en realidad es un pequeño desnivel. Sin duda es la cosmética, señala, y todo lo que comporta la actual industria de la belleza, el fenómeno descollante de este mundo de razones débiles al que se refiere Sloterdijk como una realidad llena de opciones. Ha comenzado la era de lo que él llama transpragmatismo. Quien consigue algo ha acertado en su método. Y esta dimensión del transpragmatismo es característica de este mundo absolutamente cosmético, en el que él lo que hace es reconsiderar, por ejemplo, la teoría del pecado en su forma clásica, que fue hasta el umbral de la era moderna una construcción de la antigüedad pagana, que pasó de la antigüedad tardía y fue cristianizada, y solo en la transición de la antigüedad pagana a la era cristiana pudo existir algún interés en sistematizar los motivos antropológicamente pesimistas del mundo antiguo para incorporarlos a lo que sería la nueva economía de la redención. Ciertamente, romanos y griegos de los tiempos de los mitos y el teatro sabían, no menos que en los tiempos de la filosofía, lo fundamental sobre los peligros, los defectos y los vicios humanos. La palabra hibris nos recuerda lo tempranamente que el hombre fue visto con ojos críticos como el animal del exceso. Esto es, el hombre es el animal que tiende o se inclina o que se desmarca y se descoyunta por su tendencia hacia la desmesura. Y bueno, esa sería una dimensión fundamental en la que los mitos paganos se van a enlazar con la cuestión del pecado original y todo lo que sería el paso de la teología patriarcal a un monarquismo teonómico. Dirá en la página 263 que estar en su sitio y estar en orden significaban básicamente lo mismo. El hombre era la patética excepción en la bella topología, era el único ser que no estaba o ya no estaba en el lugar previsto. Adán, originalmente instalado en el jardín paradisíaco como guardián y libre usufructuario, no respetó la posición para él prevista, y las consecuencias son sobradamente conocidas. Adán siempre está en el lugar equivocado, siempre confundido y contrariado.
escondido tras los matorrales, exiliado, extraviado. Está allí donde puede oponer resistencia, en el reino de la desobediencia. En la desobediencia de Adán se manifiesta el, dice Sloterdijk, superparadigma de la civilización humana desde la revolución del Neolítico. El primer negador o el fundamental negador no sería otro, como sabemos, que Satanás, el inventor de nada, el que parodió la creación divina, por así decirlo, produciendo como por encanto su no ex nihilo, esto es, de la nada. Es el ángel de la contradicción, este Satanás, que es básicamente un artista. El más antiguo de los profetas judíos, Isaías, hizo la primera crítica de la obstinación de las mujeres con la cosmética, está en Isaías 3, 16, 24, y dice así: dice el Señor, porque se envanecen las mujeres de Sión, caminan con el cuello estirado, guiñando los ojos, caminan con paso menudo, sonando las ajorcas de los pies. El Señor pegará tina a la cabeza de las mujeres de Sión. El Señor desnudará sus vergüenzas. Aquel día arrancará el Señor sus adornos, ajorcas, diademas, medias, lunas, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas, cinturones, frascos de perfume, amuletos, sortijas y anillos de nariz, trajes, mantos, chales, bolsos, vestidos de gasa y de lino, turbantes y mantillas. Y tendrán, en vez de perfume, podre, en vez de cinturón, soga, en vez de rizos, calva, en vez de sedas, saco, en vez de belleza, cicatriz. Se observa, dice Sloterdijk tras este pasaje de Isaías, aquí muy claramente cómo el profeta sospecha que la separación original se manifestó fundamentalmente en el cabello y que los rizos marcaron el comienzo del primer encorvamiento de uno mismo, que en el arreglo del cabello se encontraba la determinación de ir por otro camino. El arrepentimiento debe comenzar por las tijeras. Esto me encanta, bueno, el arrepentimiento debe comenzar por las tijeras. Yo tengo poco que cortar o ya nada que cortar, solamente me vale la máquina, por lo tanto tengo ya, me parece, poco de que arrepentirme y tal vez poquísimo en lo que pegar. La disidencia estética da origen a una tragedia que comienza o que empieza siendo moral para terminar en desastre ecológico. Va a reflexionar sobre el nacimiento del purgatorio, retomando el libro de Jacques Le Goff, que está publicado en el año 89 en la editorial Taurus, para señalar que quizá no sea exagerado decir que fue el nacimiento del purgatorio el mayor acontecimiento que se registró en el entramado ideológico europeo entre Bernardo de Claraval y Lutero. Y en el concepto de purgatorio, Occidente descubrió una enorme fuerza sintética. Las fuerzas y las aventuras de la dialéctica tienen para Sloterdijk su fuente y su origen en el purgatorio. El purgatorio enseñó a los cristianos europeos, más precisamente a los laicos, a los habitantes de las ciudades, a los comerciantes, los usureros, los intelectuales, los capitanes, los príncipes y los artistas, una lección que podríamos llamar la lección de la primera modernidad. El purgatorio abrió un camino de salvación a los pecadores y a los pecados moderados, a los pecadores veniales, esto es, al pecado burgués y también al pecado de la usura. Bajo el patrocinio católico aparecieron los primeros signos de relajaciones arriesgadas. Se adivina, dice en la página 281, una época de progreso galopante, un tiempo de crédito casi ilimitado, una era de pecados con responsabilidad limitada. Peca ahora, se decía, pena más tarde y finalmente estarás perdonado. Tal era la fórmula de la economía católico-europea de la salvación para los laicos. El purgatorio aseguraba la solvencia ecológica del malcriado medio. Me parece que aquí condensa Sloterdijk cuestiones fundamentales para el debate del origen del espíritu del capitalismo en diálogo soterrado con las tesis tan conocidas de Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y sobre todo dándose cuenta de cómo la idea del purgatorio se puso en marcha como una economía universal cristiana y hizo posible la práctica católica de las indulgencias, preludio del capitalismo moderno, al demostrar que el espíritu del comercio era una prolongación del espíritu de sacrificio. Las figuras claves de las futuras generaciones serían los pecadores recalcitrantes,
los ingeniosos innovadores, los seguidores de modas económicas y, no en último lugar, los prestamistas, los corredores de comercio y lo que serían los protocapitalistas, que implantaron con éxito el difícil provecho contra natura. De la salvación de los usureros se pasó a la santificación de los protestantes del trabajo laico, y este es el camino fundamental de la imposición de las lógicas y de la ética del capitalismo. Con esta justificación, si no canonización, de los individuos originales, cobra el hombre la buena conciencia necesaria para tomar el poder mediante la práctica de la invención. Entonces se convencerá de que no hay ningún ser antes de la acción, ninguna norma antes de la voluntad, ninguna esencia antes de la existencia, y estos desiderata empezarán a cumplirse en, sobre todo, las filosofías del arte del Renacimiento temprano, entre Nicolás de Cusa y Marsilio Ficino, y allí reciben por primera vez el laico productivo y el hombre de genio, que se articula aquí, ¿verdad? Esa teoría del hombre de genio, a partir de toda la forma en la que se va a fundir en la teología platónica ficiniana, todo lo que viene desde los furores y desde las manías platónicas, proféticas, poéticas, filosóficas, etcétera, a la asunción del corpus médico, que viene desde el corpus Hippocraticum, pero también a través de Galeno, y la asunción del problema T30 de Aristóteles para la generación de la idea del hombre de genio, y cómo aquí se va a construir toda esa dimensión del hombre de genio con su consagración metafísica, y en lo sucesivo, dirá Sloterdijk, la característica privilegiada de lo absoluto será la creatividad. La era moderna es así la era de la creatividad, de la empresa, del proyecto, una época en la que sólo pondría fin la incapacidad de estar a la altura de los efectos secundarios de su propia inventiva. Continúa mostrando cómo es perfectamente posible caracterizar el periodo comprendido entre el final de la Edad Media y el ocaso ecológico de fines del siglo XX, periodo vastísimo, ¿no?, histórico, como un drama que podría llevar por título, dice Sloterdijk, declive y retorno de la idea del gran orden. Y en toda esa reflexión que le lleva a plantear toda la cuestión tanto del protestantismo, pero también de la teología de la Reforma en Calvino y de lo que llama la época de la indecisión triunfante, es cuando se va articulando lo que va a llamar la misantropía ecológica, que culmina en la paradoja de que la humanidad será digna de vivir cuando la autocrítica activa la haga desaparecer de la faz de la Tierra. El hombre es definido en este capítulo y aquí por Sloterdijk como el animal en el que la frivolidad se une con la constructividad. El hombre es y será hasta el final un animal autoplástico. Puede ser casi todo lo que sin cesar es capaz de imaginarse. Y el constructivismo es para Sloterdijk el idealismo objetivo de la frivolidad. De ahí el predestinado modo de pensar en nuestra época ecorealista. En la lucha, termina esta sección, contra la entropía, pequeños gestos tienen frecuentemente un gran efecto, como estar en forma, que es ya la mitad de la política. En las personas que tienen dudas, el make-up, el maquillaje, puede convertirse en un gesto de confianza primaria. Si el gran orden con mayúscula puede sonreír, lo haría a la vista de este gesto. Así se mantienen en forma los individuos originales durante las largas jornadas laborales de la tercera vía. Bueno, y este es los subrayados y los aspectos, en mi opinión, fundamentales de este quinto capítulo de la Conditio Humana, de las reflexiones sobre la condición humana, del libro de Peter Sloterdijk, El imperativo estético, que nos vamos acercando a lo que es para mí el capítulo fundamental, o los capítulos fundamentales, los que más me han interesado, que son el 6 y el séptimo, que están dedicados al museo, y el último de ellos, el séptimo, al sistema del arte, y que son, bueno, unas páginas desde la 295 hasta la 400, hasta, sí, el capítulo sobre el sistema del arte
termina en la 404, que son páginas verdaderamente fantásticas y que comentaré mañana. Pero como digo, sigo recomendando, son ya 5 vídeos, el libro de Peter Sloterdijk, que en cuanto que vuelvo a revisarlo me parece que ofrece muchísimo material para pensar, para leer otros libros y para continuar estudiando y en mi caso incluso para escribir, porque quiero escribir algo extenso en torno a este libro.